Jaime Portilla Echeverría, soy cirujano general del Hospital Regional Docente de Trujillo, donde vemos, bueno, tenemos una buena casuística de trauma también. ¿Cuáles son los objetivos de la presente exposición? Conocer la definición de cirugía control de daños, indicaciones de este tipo de cirugía, indicaciones de cierre temporal de abdomen o abdomen abierto y manejo del síndrome compartimental abdominal. ¿Qué es la cirugía de control de daños? Bueno, esto consiste en controlar rápidamente la hemorragia exsanguinante y o la contaminación grave mediante una o más intervenciones abreviadas. Implica también el cierre temporal abdominal o estrategia de abdomen abierto. Este paciente recibe esta cirugía de control de daños y posteriormente ingresa a una UCI para la reanimación con el objetivo de restaurar la fisiología anterior a la lesión antes de regresar al quirófano para una cirugía adicional o definitiva. O sea, va en contraste de una cirugía compleja definitiva, ¿no? En esta cirugía se hace lo mínimo posible con tal de salvar la vida del paciente, controlar el disturbio o la noxa que está causando el daño y enviarlo a una unidad de cuidados intensivos para que pueda ser manejado, restablecido, reanimado y cuando esté en mejores condiciones pasar nuevamente a sala para su segunda y definitiva cirugía o quizá para una segunda y luego requerirá alguna otra más, ¿no? Para unas cirugías posteriores, entre ellas la cirugía definitiva, ¿no? Entonces, hay una historia respecto a esto, ¿no? Durante la segunda mitad del siglo XX, los cirujanos expuestos al trauma realizaban un manejo agresivo y definitivo que demandaban cirugías largas y reparos anatómicos complejos. Las grandes pérdidas sanguíneas, la reanimación volumétrica masiva y la respuesta inflamatoria desencadenaban una falla metabólica, que actualmente se conoce como la tríada de la muerte, ¿no? Estos tres puntos son acidosis, hipotermia y coagulopatía. Es decir, estos pacientes eh, con traumas, ya sean abiertos o cerrados, a los que se les realizaba cirugías complejas y largas para hacerlas definitivas en un solo tiempo, desarrollaban generalmente esta tríada de la muerte. ¿Cuál es la tríada letal? Acidosis, hipotermia y coagulopatía. Posteriormente a esto se implementaron posturas contrarias, lo que se conoció como la parotomía abreviada. El doctor Rotondo en 93, es un cirujano estadounidense, acuñó el término control de daños, expresión proveniente de la Armada de los Estados Unidos, ¿no? Esto es lo que hacían los Marines del ejército estadounidense cuando tenían algún control de alguna pieza o algún barco de su flota, pues hacían el reparo mínimo necesario para que éste pueda continuar funcionando. Entonces de ahí viene el término control de daño, ¿no? Se vio también que había una alta frecuencia de hipocalcemia en pacientes con trauma y se puede elevar luego de la administración de hemoderivados, ¿no? Hay que tener en cuenta esto. Generalmente los hemoderivados tienen el citrato, ¿no? El citrato, que es un anticoagulante, pero que una vez transfundido funciona como un quelante del calcio. Entonces, por eso, al ser un quelante del calcio, va a generar hipocalcemia, ¿no? Y se ha visto en estudios posteriores los efectos deleterios que tiene esta hipocalcemia, llegando a ser tan importante que ya se introdujo y se modificó ya no el triángulo, la tríada letal, sino el rombo letal o el rombo de la muerte. Vemos, están los tres previos, acidosis, coagulopatía e hipotermia, y se agrega la hipocalcemia. ¿Cuáles son los criterios que debe tener un paciente para ser sometido a una cirugía de control de daños? Pues tener un trauma abdominal penetrante o cerrado con presión arterial sistólica de ingreso menor a 90, o sea, un paciente chocado, hipotenso.
Un trauma mayor con una pérdida sanguínea estimada superior a 1200 mililitros, ¿ya? 1200. Incapacidad de controlar el sangrado por presión directa, empaquetamiento de la herida y o torniquetas, lo que se conoce pues como un programa que implantó el American College que se llama Stop the Bleed. Y progresión de la acidosis, hipotermia, hipocalcemia y o coagulopatía. Incapacidad de controlar el sangrado quirúrgico, imposibilidad de cierre de la cavidad abdominal por el riesgo de generar hipertensión abdominal debido al edema masivo visceral, y manejo quirúrgico definitivo que excede el tiempo intraoperatorio requerido. Entonces, si nuestro paciente tiene estos criterios, no necesariamente todos, pero si cumple alguno de estos criterios, entonces es un paciente al que debemos pensar en hacerle una cirugía de control de daño, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, un paciente con un trauma hepático, con sangrado activo, masivo, tiene un hemoperitoneo masivo, entonces, y está chocado al momento del intraoperatorio, yo no debo pensar en que en esa misma cirugía yo puedo reparar el daño hepático y luego cerrar definitivamente el abdomen y que el paciente no necesite ninguna cirugía más, ¿no? En ese caso, en ese paciente, lo que yo debo hacer, si es que está coagulopático, si es que está acidótico, hipotenso, requiere vasopresores, pues es hacer una maniobra que me permita en ese momento, temporalmente, calmar el sangrado como un empaquetamiento y luego hacer un cierre temporal o mayor conocido como abdomen abierto y llevar al paciente a una UCI, ¿no? Para que pueda ser restablecido. Ya en una segunda cirugía, pues probablemente haga el cierre definitivo. ¿Por qué no hacer el cierre definitivo en ese momento? Porque el paciente, pues a veces no va a tolerar otro tipo de cirugía o un tiempo operatorio prolongado es una injuria mayor también. Esta cirugía de control de daños o el control de daños en trauma tiene 4 etapas. La etapa prehospitalaria o ground zero, la etapa 1, que es la cirugía, la etapa 2, que es la UCI, y la etapa 3, el manejo definitivo. ¿Qué tenemos dentro del manejo prehospitalario? Una evaluación prehospitalaria oportuna, transporte rápido, algunos procedimientos contemplados en el programa Stop the Bleed, como puede ser algún tipo de torniquete intermitente, compresión de las heridas externas que pueden generar una pérdida sanguínea masiva y prevenir la hipotermia. Eso es lo que yo hago o podría hacer en el entorno prehospitalario. Luego, la etapa 1, que es la etapa de la cirugía, en el que yo hago una resucitación hemostática. Obviamente, cuando el paciente llega a la emergencia, ustedes deben hacerle una reanimación inicial. Control del sangrado quirúrgico, esto ya es en sala de operaciones. Control de la contaminación, también importante. No solamente van a ir a un control de daños los pacientes que están chocados por hipotermia, perdón, por hipovolemia, por la hemorragia, sino también los pacientes que tienen una contaminación masiva de la cavidad, ¿no? Entonces hablamos de control de la contaminación, empaquetamiento de cavidad y cierre temporal de cavidad, ¿no? Cierre temporal. Luego el paciente va a la UCI, que corresponde a la etapa 2. ¿Qué hacemos en la etapa 2? Pues igual continuamos con la resucitación hemostática, corregir la acidosis, corregir hipotermia, corregir coagulopatía y corregir hipercalcemia y una exploración terciaria buscando otro tipo de lesiones que pueda tener el paciente, otro tipo de condiciones. Un paciente más estable ya me permite estudiarlo un poco más. Y posteriormente con el paciente ya restablecido en mejores condiciones, obviamente no hablamos de un paciente que ya se va a ir de alta, ¿no? Sino que un paciente que ha salido del cuadro grave, severo, que está hemodinámicamente estable y que ya va a poder tolerar otra cirugía y que tiene algunos parámetros corregidos y compensados, ¿no? Entonces, ¿qué se hace en esta etapa 3 o manejo definitivo? Retirar el empaquetamiento, procedimientos definitivos de reconstrucción quirúrgica. Aquí sí, por ejemplo, si en mi cirugía inicial mi paciente tuvo una gran perforación o múltiples perforaciones en el ilion, ¿no? Múltiples perforaciones en el ilion. En ese momento yo, Entonces,
¿Sí? A ver, apaguen sus micros, chicos. Si tuvo en la primera cirugía múltiples perforaciones en el ilion con salida de contenido, yo lo que hice en ese momento es controlar la contaminación, evitar que siga fugando, quizá resequé esa zona con las perforaciones y el paciente le hice un abdomen abierto, fue a UCI y una vez restablecido ya ingresa para su cirugía definitiva en la que yo puedo hacer una anastomosis, por ejemplo, ¿no? Una anastomosis terminal esta paciente que ya me habla de un procedimiento definitivo de reconstrucción quirúrgica, ¿no? Y el cierre definitivo de cavidad también. Ya cierro a este paciente porque ya no va a requerir más cirugía. Aunque se asume ampliamente que reduce la mortalidad en pacientes con lesiones críticas, se ha informado que los sobrevivientes de la cirugía de control de daño tienen un alto riesgo de complicaciones, por ejemplo, sepsis intraabdominal, fístulas entéricas y hernias ventrales complejas, y a menudo sufren largas estadías en UCI y estancias hospitalarias, ¿no? Por lo tanto, es importante asegurarse de que la cirugía de control de daños solo se realice en pacientes en los que el beneficio de supervivencia esperado supere el riesgo de las consecuencias, ¿no? Consecuencias negativas. O sea, debemos saber a qué paciente vamos a realizar esta cirugía de control de daños. Quien sea tributario, quien cumpla criterios para realizarla, ¿no? En los pacientes que no, entonces ese paciente debería sí recibir una cirugía definitiva, porque el tener a este paciente con abdomen abierto, con múltiples cirugías, con procedimientos diferidos, con una estancia en la UCI, pues me va a generar obviamente algún tipo de complicación, ¿no? Las que ya han visto ahí, la manipulación múltiple por las diferentes cirugías puede causar una fístula entérica, ya sea una fístula enterocutánea o una fístula enteroatmosférica. Otra cosa, si el paciente pasa mucho tiempo con el abdomen abierto, la fascia se retrae, ya no voy a poder cerrarle esa fascia, va a quedar con una eventración gigante, ¿no? Las estancias largas en UCI pueden condicionar infecciones intrahospitalarias, entonces también tiene efectos adversos, así que solo realizarla en los pacientes en los que tienen la indicación. No sé si hasta el momento tienen alguna consulta, chicos, o si no seguimos y ya luego hacen las preguntas. Los que gustan pueden escribirlas por el chat para luego ir respondiéndolos. El segundo tema es el síndrome compartimental, que está muy relacionado a la cirugía de control de daños y al abdomen abierto. ¿Cómo se define el síndrome compartimental de abdomen? Como una presión intraabdominal mayor de 20 milímetros de mercurio, mantenida o prolongada en el tiempo, ¿no? No de una sola toma, sino que se mantenga. Con o sin una presión de perfusión abdominal menor de 60 milímetros de mercurio y que se asocie a una disfunción o fallo orgánico de nueva aparición. Esto es importante para la definición del compartimental, ¿ya? No solamente tomar en referencia el valor de la pía, sino también que esté asociado a una disfunción o fallo orgánico de nueva aparición. Es decir, un fallo orgánico consecutivo a la hipertensión intraabdominal, no un fallo orgánico por otra causa, ¿no? No un fallo orgánico por la sepsis, sino un fallo orgánico por la hipertensión intraabdominal. Porque les menciona que deben tener en cuenta la disfunción o fallo orgánico, porque si no hay disfunción, entonces estamos hablando de una hipertensión intraabdominal eh, que la podemos clasificar en grados, ¿no? La presión intraabdominal normal varía, es variable, puede ir de 0 a 5, de 0 a 6 según otras bibliografías, de 0 a 8. Y luego tenemos algunas elevaciones fisiológicas, ¿no? Como en el embarazo, por ejemplo, e incluso los pacientes obesos que de forma crónica tienen una ligera elevación de la presión intraabdominal. Fuera de eso, mayor de 12 y estamos hablando de una hipertensión intraabdominal. Grado 1,
cuando la PIA está entre 12 y 15 milímetros de mercurio, grado 2 entre 16 y 20 milímetros de mercurio, grado 3 entre 21 y 25 milímetros de mercurio y grado 4 mayor de 25 milímetros de mercurio. Si yo tengo una PIA de 21 y no tengo una disfunción orgánica, pues estoy hablando de una hipertensión intraabdominal grado 3. Pero si yo tengo una PIA de 21 y tengo una falla renal atribuida a esa hipertensión intraabdominal, entonces ya estoy hablando de compartimental, ¿no? A tener en cuenta esa diferencia. Vamos a ver que el aumento de la presión intraabdominal sostenida y sobre todo con valores altos va a generar efectos adversos y repercusiones en diferentes sistemas y órganos del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, en el sistema cardiovascular va a haber un aumento de la presión venosa central, disminución del retorno venoso y una reducción del gasto cardíaco, ¿no? Esta reducción del gasto cardíaco también puede generar pues, hipotensión también. En el aparato respiratorio hay una reducción de la compliance respiratoria. Obviamente el diafragma no va a descender tanto, no va a haber una expansión pulmonar completa debido a la hipertensión que está generando el abdomen. No va a permitir una completa expansión torácica. Eso también me genera pues un aumento del espacio muerto y una disminución de la capacidad residual funcional. También tenemos algunos efectos causados en el sistema nervioso central, como un aumento de la presión intracraneal. Este aumento de la presión intracraneal va a condicionar una reducción de la presión de perfusión cerebral y edema cerebral, ¿no? Esta isquemia va a generar un edema cerebral que incluso va a generar como un círculo vicioso un aumento o mayor aumento de la presión intracraneal. En el aparato o en los riñones lo que causa es disminución del filtrado glomerular, congestión venosa renal y reducción del flujo arterial, ¿no? Entonces, el riñón es uno de los principales órganos afectados por el síndrome compartimental de abdomen, ¿no? Es uno de los que primero se puede afectar y en los que podemos ver laboratorialmente y clínicamente su alteración. Y también en el aparato digestivo, ¿no? Tanto hepático como gastrointestinal. Reduce el flujo portal, reduce el flujo sanguíneo intestinal y alteración de la compliance de la pared. Esta hipertensión también puede generar disminución del, del flujo sanguíneo intestinal. Y eso que me va a generar aumento o aumento del riesgo de la translocación bacteriana. La disminución del flujo sanguíneo intestinal aumenta el riesgo de translocación bacteriana. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar un síndrome compartimental de abdomen? Cirugía abdominal abierta y cierre primario, es decir, cierre primario en los pacientes que no son tributarios de él, ¿no? Entonces, supongamos, se operó un paciente y tuvo un edema masivo de las asas intestinales. Entonces, no debería ir a cierre primario, sino abdomen abierto. Si yo le hago un cierre primario, probablemente ese paciente desarrolle hipertensión intraabdominal. Hemoperitoneo o hematoma retroperitoneal de gran volumen, también es un factor de riesgo. Insuficiencia respiratoria aguda con presión intratorácica elevada. Esto hablamos de los pacientes con ventilación mecánica, ¿no? Que tienen un pic alto, una presión alta. También van a generar un aumento de la presión intraabdominal. Los pacientes obesos como tal, que como les mencionaba, ya tienen de forma crónica una elevación, digamos, moderada de la presión intraabdominal. Una resucitación masiva con fluidos, esto sí es más común. Hablamos de resucitación masiva si el paciente se le ha infundido más de 5 litros de volumen en 24 horas.
y los pacientes politransfundidos que tienen más de 10 paquetes globulares en 24 horas, ¿no? Y condiciones que limitan la expansibilidad de la pared abdominal. Por ejemplo, en quemaduras circunferenciales, ¿no? En quemaduras circunferenciales se desarrolla una escara necrótica en algunos casos que disminuye la expansibilidad de la pared abdominal. Por lo tanto, va a generar un aumento de la pía. Ese es un ejemplo de este tipo de condiciones. ¿Cómo se hace la medición de la presión intraabdominal? Pues tenemos muchos métodos, ¿no? Tenemos el transvesical, tenemos el intrarrectal, el transparietal, ¿no? Sin embargo, el menos invasivo y el más usado en la actualidad es el transvesical, ¿no? El menos invasivo, más seguro, con menor posibilidad de complicaciones. Se mide a través de ese sistema, ahí les he puesto un esquema, ¿no? El paciente tiene que tener una sonda vesical o sonda Foley, ¿no? Con tres conexiones. En una va conectado a la solución salina, el otro una jeringa para instilar solución salina también, y el otro que va medido a un transductor de presión, ¿no? Va conectado a un transductor de presión para que nos pueda medir el valor de la presión transvesical que se correlaciona con la presión intraabdominal. Hay otras formas de hacerlo, digamos, artesanal, en la que no se utiliza un transductor de presión, sino una medición en centímetros, pero no es fiable. Así que ya hay muchos estudios que demuestran que la medición de la presión intraabdominal, para que sea fiable, debe ser hecha con un transductor de presión, ¿no? Si no, pues tenemos valores que probablemente no se ajusten a la realidad. Tienen otro, otro esquema de cómo se armaría el sistema. El transductor, la jeringa, la solución salina, que van hacia el catéter Foley, y también pues que este mismo drena hacia su bolsa colectora, ¿no? ¿Cómo vamos a realizar el manejo en estos pacientes? Pues se recomienda la monitorización inicial de la presión intraabdominal en pacientes críticos que ingresan en unidad de cuidados intensivos, siempre que se cumpla con factores de riesgo para el desarrollo de hipertensión intraabdominal y síndrome compartimental de abdomen, ¿no? Entonces, si yo tengo un paciente que tiene un factor de riesgo para hipertensión intraabdominal, entonces le hago la medición de la PIA. Por ejemplo, paciente que ha sido operado por trauma, paciente con pancreatitis severa, paciente que ha tenido un shock séptico y que ha sido reanimado con muchos fluidos. Entonces, a ese tipo de pacientes les tengo que hacer una medición de la PIA para ver si es que encuentro alteración. El manejo de un aumento inicial de la PIA debe ser conservador y posteriormente, si es necesario por persistencia de la PIA elevada o fallo orgánico, se indica descompresión abdominal. Al inicio, como en muchos otros casos, el manejo es conservador. Se puede utilizar fármacos, o sea, medidas médicas o algunas medidas mecánicas para conseguir pues, la reducción de la PIA. Si esto no se consigue con un manejo médico o conservador adecuado, se puede pasar al manejo quirúrgico. Aquí hay algunas recomendaciones de qué utilizar de acuerdo a lo que esté causando la presión intraabdominal elevada. Por ejemplo, si tenemos que nuestra PIA está elevada porque hay un aumento del contenido intraluminal, podemos utilizar sondas para descompresión, podemos utilizar procinéticos, metoclopramida, mosaprida, procinéticos para disminuir ese contenido intraluminal. Si queremos mejorar la compliance de la pared, porque eso es lo que está causando la
PIA elevada, entonces mejoramos la analgesia o incluso indicamos a nuestro paciente pseudoanalgesia, ¿no? Esto principalmente en pacientes que están recibiendo soporte ventilatorio, intubados y en ventilador mecánico. Optimizar la administración de fluidos. Quizá nuestro paciente ha recibido una resucitación masiva, tiene mucho volumen, se le pasó mucho líquido y eso es lo que está causando edema intestinal y por eso aumenta la PIA. Entonces hay que hacer un adecuado balance electrolítico, eh, implementar el uso de diuréticos si es que fuera el caso, si es que fuera necesario. La respuesta a las medidas no quirúrgicas se refleja al conseguir mantener una PIA menor de 15. ¿No? Deberíamos tener una PIA menor de 15 luego de haber instaurado nuestro manejo médico. El fracaso de estas medidas con una PIA mayor de 20 persistente y una nueva disfunción o fracaso de órganos obliga a considerar la descompresión quirúrgica abdominal inmediata, ¿no? ¿Cómo se realiza esta? Mediante una laparotomía e instauración de abdomen abierto. Laparotomía y abdomen abierto como punto final en el manejo de un síndrome compartimental de abdomen. Veamos qué es el abdomen abierto, ¿no? Abdomen abierto o cierre temporal de abdomen se define como dejar intencionalmente los bordes faciales del abdomen sin aproximar, sin cerrar, conocido también como laparostomía. Los contenidos abdominales quedan expuestos y protegidos con una cobertura temporal. ¿Qué patologías pueden requerir abdomen abierto? Un trauma abdominal, la peritonitis, aneurisma de aorta, isquemia intestinal, pancreatitis aguda o quemaduras graves, ¿no? Estos pacientes pueden ser sometidos a una laparotomía para dejar un laparostoma o abdomen abierto, ¿ya? No es que todos estos pacientes o todos los que tengan estas condiciones, sino algunos de acuerdo a la evaluación que ustedes realicen, ¿no? No todos necesitan. Hay algunos casos, por ejemplo, si hablamos de peritonitis, algunos casos de peritonitis que no van a requerir ni siquiera un manejo secundario, ¿no? Sino que en la primera cirugía se hace el manejo definitivo. Hay otros en los que sí se va a requerir abdomen abierto por alguna que otra condición, como puede ser la contaminación masiva fecal, ¿no? Contaminación fecal o una peritonitis fecal puede ser una indicación de abdomen abierto. Aquí tenemos algunas formas de realizarlo. Mira, es una estrategia quirúrgica del abdomen abierto. Entonces, hay diferentes opciones. Todas tienen sus pro y, bueno, algunos contra. Esta es una de las más utilizadas. Es la bolsa de Bogotá o bolsa de Borraes, ¿no? Que esta técnica pues, fue creada por el doctor Borraes en Colombia y luego fue masificado su uso como bolsa de Bogotá. Se coloca una bolsa de polipropileno, ¿no? Cerrando el abdomen con esta bolsa como si fuera una funda, generalmente de 2 capas, va una por dentro para mantener la humedad de los componentes intraabdominales y una por fuera que se sutura a la piel, ¿no? Vean cómo esa bolsa está suturada a la piel, ¿no? Esa es una incisión mediana de una laparotomía. Se sutura los bordes generalmente con puntos continuos, un surjet continuo de un hilo o material de sutura no reabsorbible. Entonces, a este paciente se le dejó un abdomen abierto para una cirugía posterior, una o más cirugías posteriores. Entonces, este es un ejemplo. ¿Cuáles son los beneficios? Es un procedimiento rápido, es simple de colocar, es barato, ¿sí? Es la forma de hacerlo quizá más económica, ¿no? ¿Y cuáles son digamos, las desventajas que tiene? Es que sí se relaciona a mayor
desarrollo de hernias ventrales complejas, ¿no? De eventraciones. ¿Por qué? Porque la fascia se va lateralizando, ¿no? Se retrae hacia los costados. Entonces, eso es uno de las desventajas del uso de la bolsa de Bogotá. Aquí tenemos este parche de Whitman, que también utiliza dos planos, dos capas, una interna que es porosa, ¿no? Para el recambio de líquidos, y otra externa menos porosa, con mayor rigidez, que se utiliza para evitar pues la evisceración. También se fija a la pared, ¿no? Como beneficios tiene que nos ayuda a evitar la retracción de la fascia, que puede cuantificarse el volumen del líquido que se está extrayendo, así como ver sus características, ¿no? Permite la evaluación del exudado. Y dentro de sus desventajas está pues el precio, ¿no? Es un material caro que no está muy disponible, generalmente no lo tenemos nosotros en nuestro medio, así que por eso su uso es menos difundido, ¿no? No se usa tanto como la bolsa de Bogotá. Tenemos como otra opción el cierre asistido por vacío o sistema BAC. Esto sí se está utilizando ahora con mayor frecuencia, ¿ya? El sistema BAC sí lo tenemos en nuestro medio. Consiste en colocar esta esponja en la herida y luego se cubre con apósitos de forma de hacerlo de un cierre hermético, generar un cierre hermético, y se conecta, se conecta a este tubo de succión que va hacia un canister o un aspirador. Entonces, lo que hace este sistema es mantener una succión continua, por eso es cierre asistido al vacío, ¿no? Genera un vacío. Es muy bueno para situaciones de contaminación porque va a eliminar el líquido, ¿verdad? Nos va a poder ver las características, cuantificarlo, ¿no? Eliminar detritus, eliminar fluidos, secreciones peritoneales, ¿no? Que persistirían en la contaminación, entonces nos va a poder o facilitar eliminarlo, y también nos ayuda a que no se retraiga la fascia. O sea, con el cierre con BAC hay menos posibilidad de eventuaciones que con la bolsa de Bogotá. Una desventaja también es el precio respecto a la bolsa de Bogotá, es decir, ¿no? Es más caro, obviamente, mucho más caro. Pero sí hay disponibilidad, o su uso está más extendido que el parche de Whitman, por ejemplo. Entonces, el sistema BAC es una muy buena opción. Como una cuarta opción tenemos el cierre de solo piel, ¿ya? Cerrar solamente la piel, afrontar la piel y no la fascia luego de la laparotomía, ¿ya? Procedimiento rápido, procedimiento sin costo adicional, y que de cierta manera también va a evitar o disminuir el desarrollo de eventraciones gigantes, ¿no? ¿Por qué? Porque disminuye la retracción de la fascia. Entonces también puede utilizarse el cierre de solo piel. Aquí tenemos una clasificación de abdomen abierto, ¿no? Se lanzó al inicio una clasificación en el 2009, la clasificación inicial, que luego ha sido modificada, ¿no? Por el mismo autor, por Bjork, en el año 2016, ¿no? En el grado 1A nos habla de un abdomen abierto sin adherencias entre el intestino y la pared abdominal. En el grado 1B, un abdomen abierto contaminado sin adherencias. Y en el grado 1C nos habla de una fuga entérica. En el grado 2A, un abdomen abierto con adherencias en desarrollo. 2B es un abdomen abierto contaminado
con adherencias en desarrollo. Y un grado 12 también es una fuga entérica con desarrollo de bridas de adherencias. En grado 3A, un abdomen congelado. ¿Ya? Hablamos de abdomen congelado cuando ya se ha formado cierto tejido de granulación entre las asas intestinales y las vísceras expuestas que impide que se eviscere, ¿no? Se mantiene abierto el abdomen, pero con el contenido ahí en su lugar. Ya no se eviscera como sería al inicio en cualquier tipo de paciente inicial en los que se haga una laparotomía. Obviamente pueden protruir las asas intestinales, ¿no? En este paciente ya no protruye nada, se quedó congelado. Por eso se llama abdomen congelado. El abdomen congelado limpio es el 3A, el abdomen congelado contaminado 3D. Y el grado 4 es una fístula enteroatmosférica establecida en un abdomen congelado. Una fístula enteroatmosférica, es decir, el paciente tiene un abdomen abierto que ya se congeló, pasó a ser un abdomen congelado y desarrolló una fístula enteroatmosférica. ¿Por qué se le conoce como enteroatmosférica? Porque las enterocutáneas supuestamente son comunicación de dos superficies epitelizadas, ¿no? Entonces, en este caso ya no hay nada, ya no sale a piel, porque esa zona ya no tiene piel, es la herida abierta, ¿no? Entonces sale de frente hacia el exterior, ¿no? Sale del intestino hacia el exterior. Por eso se conoce como fístula enteroatmosférica. Es una condición de bastante morbimortalidad, ¿ya? Estos pacientes, muchos de estos pacientes no van bien, hay alto riesgo de malnutrición, de sepsis y obviamente de fallecer debido a la sepsis. Entonces, es mal pronóstico un paciente con fístula enteroatmosférica. Vamos a ver un resumen de lo que hemos comentado. La cirugía de control de daños tiene como fin controlar la hemorragia o contaminación masiva mediante estrategias abreviadas, ¿ya? Eso es importante, controlar la hemorragia exsanguinante o la contaminación masiva mediante estrategias abreviadas, no definitivas. ¿Cuáles son las etapas de la cirugía de control de daños? El ground 0 o prehospitalario, etapa 1 que es la cirugía, etapa 2 cuidados críticos y etapa 3 manejo definitivo. El síndrome compartimental de abdomen se define como la pía mayor de 20 milímetros de mercurio con presencia de disfunción orgánica, ¿no? Y puede desarrollarse en diversas condiciones, ya sea traumáticas y no traumáticas, como lo hemos visto. El abdomen abierto es una estrategia en la que se usa un método de cierre temporal de la cavidad como parte del abordaje del síndrome compartimental de abdomen, así como en otras entidades en las que el cierre definitivo no es posible o representaría un riesgo para el paciente. Aquí les puse una frase que resume un poco esto, ¿no? Que va bien con el tema del control de daño, ¿no? El que lucha y huye vive para pelear nuevamente, pero el que es asesinado en el campo de batalla nunca más se pone de pie, ¿no? Entonces, el que lucha y huye es el paciente con control de daños. Gracias. Ahí tenemos la bibliografía. Escriban por favor sus preguntas al chat o me las mencionan. Vamos a empezar a responder las que ya están ahí.